Mi historia comienza mucho antes de que tomara mi primera respiración. Fue antes incluso de que mis padres supieran de mi existencia, cuando un ángel del Señor se apareció a ellos con una misión clara. Yo, Sansón, sería un nazareo consagrado a Dios desde el día de mi nacimiento. Mi destino ya estaba escrito: comenzar la liberación de Israel del yugo de los filisteos, pero ser un nazareo no era cualquier cosa. Esto significaba que debía seguir reglas estrictas toda mi vida. No podía beber vino, no podía cortarme el cabello y debía mantenerme puro, alejado de todo lo impuro. Desde muy pequeño, mis padres me enseñaron que mi fuerza no era mía, sino un don de Dios. Y vaya que esa fuerza era inmensa. Un día, mientras caminaba por los campos, un león me atacó. Cualquier hombre normal habría corrido por su vida, pero yo no. Yo agarré al león con mis propias manos y lo despedacé como si fuera un simple cordero. En ese momento, entendí que había algo diferente en mí, algo que me separaba del resto de los hombres. A medida que crecía, también lo hacía mi fama. Todos hablaban del hombre con una fuerza sobrenatural, del elegido por Dios para salvar a su pueblo. Pero con esa fuerza vino una gran responsabilidad y no siempre supe manejarla bien. Mi juventud estuvo llena de momentos en los que, en lugar de seguir el camino que Dios me había marcado, seguía mis propios deseos. Sabía que mi fuerza estaba destinada a liberar a mi pueblo, pero a veces me dejaba llevar por mis emociones y por las decisiones impulsivas que me llevarían a consecuencias que ni yo mismo podría prever. Mi misión era clara: los filisteos, nuestros enemigos, debían ser derrotados. Pero lo que no sabía en ese momento es que el mayor enemigo al que me enfrentaría no serían los filisteos, sino mis propios impulsos y las decisiones que tomaría en el futuro. Fue durante esos años de juventud, impulsado por mis deseos y mi fuerza, que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me enamoré de una mujer filistea. Mis padres intentaron advertirme: ¿no hay acaso mujeres entre nuestro pueblo, entre nuestras propias hijas? Pero yo estaba cegado por mis sentimientos y no escuché. Decidí casarme con ella, a pesar de que era parte del enemigo que debía derrotar. Durante los preparativos de la boda, se me ocurrió un juego, una prueba de ingenio para mis futuros suegros y amigos filisteos. Les planteé un enigma, convencido de que nadie podría resolverlo. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. El enigma hacía referencia al león que había matado y al panal de abejas que luego había encontrado dentro de su cadáver. Si lo adivinaban, les daría 30 túnicas, pero si no lo hacían, ellos me darían a mí las túnicas. Lo que no esperaba era lo que sucedería después. Mi esposa, presionada por sus compatriotas, comenzó a insistir para que le revelara la respuesta al enigma. Día tras día me acosaba con preguntas, y finalmente, cansado de su insistencia, le dije el secreto. Traicionándome, ella reveló la respuesta a los filisteos. Fue entonces cuando la ira me invadió. No solo me había traicionado mi esposa, sino que había sido humillado por mis enemigos. Mi furia no conocía límites. Salí de la boda y maté a 30 filisteos, tomando sus túnicas como parte del acuerdo del enigma. Pero esa no fue la única venganza. Como represalia por su traición, capturé 300 zorros. Les até antorchas encendidas a las colas y los solté en los campos de los filisteos, destruyendo sus cosechas. Esto marcó el inicio de una guerra entre los filisteos y yo, una guerra que sería feroz y despiadada. Y aunque había ganado la batalla, me quedaba claro que había perdido algo más importante: mi paz interior y el control sobre mi destino. Las decisiones que había tomado me alejaban cada vez más de mi propósito divino, pero aún no sabía que esta primera traición era solo el inicio. Había algo más oscuro esperando en mi camino, algo que me llevaría a mi caída más profunda. Después de la traición de mi primera esposa, juré que no dejaría que mi corazón me traicionara de nuevo. Pero como bien dicen, el corazón es terco, y pronto encontraría a otra mujer que marcaría mi destino de una manera aún más profunda. Su nombre era Dalila, y su belleza era tal que me dejó sin defensas. Esta vez no era solo un matrimonio o una alianza lo que estaba en juego. Mi vida, mi fuerza y el destino de Israel pendían de un hilo. Dalila no era como las otras. Había algo en su forma de hablarme, en la manera en que me miraba, que me hizo bajar la guardia. Pero detrás de esa fachada de amor, los líderes filisteos tramaban mi ruina.
Le ofrecieron una gran suma de dinero a cambio de descubrir el secreto de mi fuerza, y ella aceptó sin dudarlo. Sin embargo, no me lo pidió de inmediato. No, fue astuta, paciente. Día tras día, entre susurros dulces y palabras de cariño, me preguntaba: ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza, Sansón? Al principio, me burlé de ella. Le dije que si me ataban con cuerdas nuevas perdería mi fuerza. Lo intentó, y cuando vinieron los filisteos para capturarme, rompí las cuerdas como si fueran hilos. Dalila no se rindió. Volvió a intentarlo, una y otra vez, hasta que finalmente, agotado por su insistencia, caí en su trampa. Le confesé lo que jamás debí haberle dicho a nadie. Mi fuerza está en mi cabello. Desde que nací, no he permitido que lo corten. Si lo hacen, perderé mi poder. Esa misma noche, mientras dormía en sus brazos, Dalila me traicionó. Llamó a los filisteos, quienes cortaron mi cabello, y al despertar, sentí algo que nunca antes había sentido: debilidad. Dios me había abandonado. Los filisteos me capturaron sin esfuerzo, y mi vida, que hasta entonces había sido una demostración de poder y fuerza, se transformó en una pesadilla de humillación. Pero esta traición no solo me costó la libertad, me costó la vista. Los filisteos, como acto final de crueldad, me cegaron. Sin mi fuerza, sin mi vista y sin mi honor, me convertí en su prisionero, moliendo grano en una prisión, preguntándome cómo había llegado tan bajo. Pero aún no sabía que Dios no había terminado conmigo. Ahora estaba ciego, encadenado y reducido a un simple esclavo. Día tras día, molía grano en una prisión oscura, mientras los recuerdos de mi antigua gloria me atormentaban. Había sido el hombre más fuerte de Israel, un instrumento de Dios, pero mis decisiones me habían llevado a este abismo. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? Cada vez que sentía las cadenas en mis muñecas, recordaba la traición de Dalila, pero más que eso, sentía la carga de mi propio orgullo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Mi cabello, símbolo de mi pacto con Dios, empezó a crecer de nuevo, y con cada centímetro que crecía, también lo hacía mi fe. Sabía que había fallado, pero también sabía que el Dios al que había servido desde mi nacimiento no me había abandonado por completo. Sentía que Él aún tenía un propósito para mí, aunque no sabía cuál sería. Los filisteos, llenos de arrogancia y convencidos de su victoria, decidieron organizar una gran fiesta en honor a su dios Dagón. El templo se llenó de líderes y espectadores, todos reunidos para celebrar mi derrota. Querían exhibirme como su trofeo, el hombre que una vez fue invencible ahora reducido a un espectáculo de burla. Me llevaron al templo para humillarme públicamente. Me colocaron entre dos columnas principales del templo. Pedí a un joven que me guiara hasta ellas, fingiendo que necesitaba apoyo. Pero lo que nadie sabía era que en mi interior, una última chispa de esperanza y determinación ardía con fuerza. No importaba cuánto había caído, sabía que aún podía cumplir mi destino. Mientras tocaba esas columnas, oré a Dios con todo mi ser. Le pedí que me diera una última oportunidad, una última muestra de su poder, para que pudiera vengar la humillación de mi pueblo y mi ceguera. En ese momento, con mis manos firmemente apoyadas en las columnas del templo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: la presencia de Dios. Era como si su poder volviera a fluir por mis venas, aunque mi cuerpo estuviera debilitado y ciego. En medio de la burla y el alboroto de los filisteos, cerré los ojos, aunque no podía ver, y pronuncié mi última oración. Señor soberano, acuérdate de mí. Dame fuerza una vez más para que pueda vengarme de los filisteos por mis ojos. Sabía que esta sería mi última oportunidad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo significaría el final de mis enemigos, sino también el mío. Sin embargo, en ese instante, la idea de morir no me asustaba. No temía el sacrificio, porque entendía que mi vida, mi misión, siempre había sido servir un propósito mayor. Había caído, había sido humillado, pero este era mi momento de redención. Dios me había permitido regresar al camino para cumplir con mi verdadero destino. Con cada fibra de mi ser, empujé las columnas que sostenían el templo. Sentí el peso del edificio comenzar a ceder bajo la presión de mis brazos.
Las risas y burlas de los filisteos pronto se convirtieron en gritos de terror. El templo, lleno de miles de hombres, mujeres y líderes filisteos, empezó a desmoronarse. Los pilares se derrumbaron, y en cuestión de segundos, todo el lugar colapsó. En mi último acto de fuerza, destruí a más filisteos en mi muerte que durante toda mi vida. El polvo y los escombros me envolvieron, pero en ese instante no sentí miedo, ni dolor, ni pesar. Sabía que había cumplido con mi destino. Dios me había escuchado una última vez. Había comenzado la liberación de Israel, tal como se había profetizado desde el día de mi nacimiento. Mientras el templo se desmoronaba sobre mí, una sensación de paz me invadió. Mi vida, marcada por grandes victorias y amargas caídas, finalmente encontraba su propósito. Había pagado el precio por mis errores, pero también había cumplido mi misión. A través de mi sacrificio, el pueblo de Dios vio la caída de sus enemigos. Y aunque mi vida terminó en ese templo, mi historia vivirá por siempre como testimonio del poder de la fe, del arrepentimiento y de la redención divina. Esta es mi historia. Soy Sansón, el hombre de fuerza incomprensible, pero también de decisiones humanas, guiado por Dios hasta mi último aliento.